Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en unirte a nosotros, escríbenos a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Una nueva entrega de esta programación especial que estamos haciendo en Lowpod con motivo de las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Esto es una nueva tertulia la que vamos a tener en el día de hoy, en la que debatiremos, en la que trataremos el voto de miedo a Vox, porque ha sido un argumento recurrente desde la izquierda en la campaña de Madrid, especialmente en las últimas semanas, ¿no? Llevando la campaña a los términos "esto va de democracia o fascismo", en referencia a Vox, el partido que en estas elecciones lidera Rocío Monasterio y que tiene opciones de entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid porque puede formar coalición con el Partido Popular, si así los números dan, como reflejan la mayoría de encuestas. Para tratar este tema estoy acompañado de tres tertulianos. Dos de ellos, a los que voy a proceder a presentar, ya han estado con anterioridad en Lowpod. El primero de ellos es Joan Jordi, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador de F98. Buenas tardes, Joan. Buenas, ¿qué tal? Y es la Oberta de Cataluña. Ah, perdona, sí, me he equivocado, es que es verdad que he entendido... No hay ningún problema. Cuando me has dicho WOC, he entendido WAP, y entonces digo, Sí, culpa mía. Pues bueno, así lo dejamos claro, que estudias en la Oberta de Cataluña, en la UOC. Y también coordinador en F98 tenemos a Jaime Gil, que además colabora con nosotros en Lowpod, ha hecho entrevistas esta semana a Juan Lobato, número 4 del Partido Socialista, y ha dirigido alguna que otra tertulia aquí. Buenas tardes, Jaime. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y procedo a presentar a Javier Maurín, que es un tertuliano que se estrena esta tarde en Lowpod. Él es técnico superior en Administración y Finanzas. Además, me decía antes que estudia ahora Filosofía por vicio. Y es el codirector, junto con Guillermo del Valle, del Jacobino, un canal de análisis y debate que promueve Una Izquierda Jacobino, un canal del que también forma parte Marc Luque, al que conoceréis porque estuvo con nosotros en las elecciones catalanas, analizándolas tanto el propio día de las elecciones como en la previa. Buenas tardes, Javier, gracias por acudir a Lowpod. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por haberme invitado, un placer estar aquí. Gracias a ti, como digo, por venir. Abro esta tertulia preguntando si creéis que es útil el argumento del miedo a Vox, el argumento de salgamos a votar para evitar que entre Vox en las instituciones, porque es un argumento, como decía, que se ha sacado bastante a relucir desde la izquierda política, especialmente desde Podemos y desde el Partido Socialista, creo que no tanto desde Más Madrid, en esta última semana, tratando de movilizar al electorado para tratar de ganar Madrid a la derecha. No sé si, Javier, si te parece bien empezar a ti respondiendo a esta pregunta. Si crees que es útil el argumento del miedo a Vox para movilizar a los votantes. Sí, pues muchas gracias. Pues mira, yo creo que esto era un argumento que ha sido sobrevenido. A raíz de las amenazas se ha sacado un poco de la manga el tema de la ultraderecha, porque yo creo que desde la izquierda se estaba enfocando bastante bien desde el punto de vista estratégico, que no el ideológico, ese es otro tema, pero desde el punto de vista estratégico yo creo que ha habido dos partes de la campaña, ¿no? Una primera parte en el que toda la izquierda se había centrado en atacar a Ayuso, ¿no? Como hacerla protagonista, hacerla enemigo único de un frente de izquierda obligado, ¿no? Izquierda, bueno, con comillas, pero el espectro que socialmente se reconoce como izquierda, ¿no? Desde el PSOE a Podemos, pasando por Más Madrid, yo creo que se habían unido de una forma bastante acertada para criticar a Ayuso y hacerla como un objetivo único, de tal manera que se olvidase tanto a Ciudadanos como a Vox. Y estaba surtiendo efecto hasta tal punto que Ciudadanos está prácticamente desaparecido, pero falta oficializar esa desaparición, y Vox estaba, digamos, oculto, no lograba ese protagonismo que deseaba para poder sacar un resultado decente. Ante las amenazas,
creo que en especial desde Podemos y desde el PSOE, un poco llevado por la inercia también, pues se han centrado con el tema de la ultraderecha, ¿no? El fascismo y todo esto que hablaremos hoy, y al final ha dado un vuelco la campaña de tal modo que se ha enarbolado un poco el voto del miedo, ¿no? Que es un voto a la contra en el que digamos, que se hace apología de los sentimientos en lugar de intentar pedir un voto de forma racional, ¿no? Uh-huh. Y además a través del miedo, porque se puede apelar a los sentimientos para lograr el voto desde el punto de vista de la ilusión, pero claro, esto era demasiado difícil, no hay un voto a favor o ilusionante. Sí. Ante la amenaza del miedo desaparecen las propuestas, pasan a un segundo plano y yo creo, en mi opinión, que esto también lo ha defendido la izquierda interesadamente por una falta de proyecto y de propuestas, pero bueno, eso sería ya otro tema. ¿A ti como votante de izquierdas no te decepciona esta falta de propuestas? ¿No crees que las emociones han apropiado del discurso completamente? Pues totalmente. Yo que soy partidario de hacer una política racional y después de varias décadas de gobierno de derechas y del Partido Popular en concreto, pues creo que la Comunidad de Madrid tiene una serie de necesidades muy importantes. Estamos ante el PP de la Comunidad de Madrid es el PP más neoliberal de toda España. No hay ninguna comunidad autónoma en la que el PP tenga el discurso que tiene en Madrid. Y luego pues eso tiene unas repercusiones sobre la calidad de vida de los madrileños y las políticas que aquí se hacen. Somos la Comunidad de Madrid, somos la comunidad autónoma en la Comunidad de Madrid que menos invierte en educación por habitante, que menos invierte en sanidad, la cuarta que menos invierte en servicios sociales, ¿no? Uh-huh. Y aquí hay una situación de necesidad muy crítica por parte de algunos. Claro, estamos hablando de que el otro día leía una noticia en la que más de 1 millón de personas están en riesgo de pobreza. Claro, pues esto al Partido Popular pues parece no interesarle, y entonces a mí me da coraje que desde la izquierda no se atajen estos problemas o sí que se hagan propuestas, pero un poco superfluas y que al final quedan solapadas a todas luces por el discurso del miedo. Uh-huh. Joan, ¿tú crees que es útil el argumento del miedo a Vox? ¿Crees que le puede dar alas a Vox al contrario generando el efecto contrario al buscado? También te repito un poco la pregunta que le hacíamos a Javier. ¿Crees que te decepciona en parte que la izquierda, su discurso se haya basado en la última semana primordialmente a nivel, bueno, sobre todo mediático, en alertar de los peligros de la ultraderecha en vez de proponer un modelo alternativo en Madrid? Pues en todo momento, hace tiempo ya que la izquierda usa este argumento del miedo para intentar superar a Vox. Siempre he pensado que no es la mejor forma, ya que básicamente la izquierda puede tener argumentos para intentar demostrar que puede hacerlo mucho mejor que Vox. En este caso estoy bastante de acuerdo con el compañero. Y hablando ya del voto del miedo, del voto del miedo en esta campaña, yo creo que en esta campaña de Madrid, hace unas semanas, unos meses, cuando salió la exclusiva de que Pablo Iglesias era candidato, no se estaba poniendo este voto del miedo por delante. En los partidos políticos hablaban de Ayuso, como ha comentado el compañero, y hasta de otros temas, por ejemplo, más Madrid con sus cosas, los compañeros de Podemos pues hablaban de Pablo Iglesias, el PSOE más moderados, hasta en algún momento dijo que no quería pactar con Podemos y que podría aceptar un pacto con Ciudadanos, y hemos visto como esta vez yo creo que el voto del miedo lo crea por el propio Vox, es decir, se empieza a hablar de este voto cuando, por ejemplo, se pone el cartel en la estación de metro y cuando Vox no dice claramente no me sale la palabra, no dice claramente si lo defiende claramente a Pablo Iglesias. No sé si me explico, cuando recibe las balas. No lo defiende del todo claro. Pues en ese momento es cuando
Eso, no condena, perdonad, que es que no me salía la palabra, a veces pasa, cosas del directo. Pues bien, no, cuando Vox no acaba de condenar lo que pasa con Pablo Iglesias y sale posteriormente o anteriormente el cartel en la estación de tren, es en ese momento donde se apela al voto del miedo. Y realmente el voto del miedo lo crea el propio Vox. Y es normal que el ciudadano tenga miedo de Vox. Realmente, cuando veo ese cartel y cuando veo lo de las balas, soy el primero que digo, ostras, voy a ir a votar el próximo martes. Así que, bien, útil. Bueno, acabo si quieres. Sí, útil, sí. puedes, no lo sé si lo es, podría haber otras maneras mejores, pero creo que básicamente esta vez ha sido Vox quien ha centrado el voto del miedo en esta campaña. ¿Tú no crees que, o sea, tú validas el argumento de vincular las amenazas que han recibido, por ejemplo, la ministra Reyes Maroto, ministra de Industria y Turismo, el señor Grande Marlaska, también ministro de Interior, o la propia Isabel Díaz Ayuso, vinculas esas amenazas con Vox? ¿Tú crees que los causantes de esas amenazas son Vox? ¿O reprochas el hecho de que no las condenasen de primeras, las pusieran en duda de primeras? Sí, yo más bien digo que lo pusieron en duda. Es decir, no creo que haya sido Vox como partido, pero que no lo condenen a la primera y que lo pusieran en duda, yo creo que ya le estás dando a la izquierda, como decimos aquí en Cataluña, una mica de peixet, ya estamos ya dándole un poco de argumentario para que la izquierda puede sacar este voto del miedo y lo pueda poner encima de la mesa. Y si encima añades lo del cartel ese, un poco una marketing estilo un poco nazi que hicieron, no digo que sean nazis, digo el tipo de marketing que hicieron. Si añades esto, pues claro, ya la izquierda tiene un argumentario muy fuerte para poner encima de la mesa este voto del miedo. Le doy la palabra a Jaime. Jaime, ¿crees que es útil el argumento del miedo a Vox? ¿Crees que va a movilizar a la izquierda este 4 de mayo? Es cierto que el argumento del miedo a Vox le funcionó en parte, desde mi punto de vista, al Partido Socialista. En las elecciones principalmente del 28 de abril vimos mucha movilización. Esa movilización después fue mucho menor a niveles de participación en las elecciones del 10 de noviembre, pero sí que le funcionó, ¿no? De hecho, en el libro de Cintora, en el que explica cómo se ideó el gobierno de coalición entre Podemos y el PSOE, hay una frase que dice Cintora, que es que en el Partido Socialista tienen claro que el miedo a la respuesta a Vox siempre estará en Ferraz, ¿no? Que desde Ferraz se puede apelar al miedo a Vox como forma de movilizar a los votantes para tratar de ganar las elecciones. ¿Crees que va a ser que es acertada esta estrategia? ¿Crees que va a dar sus frutos, Jaime, el próximo 4 de mayo? Bueno, yo creo claramente que el miedo es una de las condiciones básicas de toda campaña electoral. En este caso, la izquierda, el 28 de abril, en las elecciones generales, ya movilizó el voto con este miedo a la extrema derecha y a Vox. Y bueno, yo creo que, hombre, siempre lo moviliza, nunca lo desmoviliza, pero no, yo creo que no es acertado del todo y yo creo que se debería de haber dado un paso más, ¿no? Y aquí en la Comunidad de Madrid es un ejemplo distinto y yo creo que en la Comunidad de Madrid lo que se debería de haber hecho es apostar por la movilización hacia el cambio, ¿no? Hacia ese miedo de la estabilización, miedo de seguir con un mismo gobierno, pues tantos años, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues desde los partidos de izquierdas no es acertado del todo a nivel ético ni moral el miedo, apelar al miedo a Vox, porque básicamente lo que contábamos el otro día, ¿no? Que Vox necesita a Podemos y Podemos necesita a Vox. Es una pescadilla que se muerde la cola y los dos se retroalimentan. Entonces yo creo que la izquierda tendría que haber tirado no por el miedo a Vox, sino por el miedo a seguir todo igual, por el miedo a que los más pobres sufran en la Comunidad de Madrid y por el miedo a los olvidados de la política. Yo creo que por ese miedo se podría haber tirado y sería mucho más útil a nivel de propuestas para la izquierda, que no lo han hecho del todo en esta campaña política. De hecho, lo hablábamos ayer en la tertulia que mantuvimos analizando la campaña de Madrid, y lo que comentábamos era que había un cierto votante que la diferencia entre Más Madrid y Podemos había sido que Más Madrid había hecho una campaña más propositiva, más basada en propuestas, y Podemos más basada en el argumento del miedo a Vox, ¿no? Quizás más también en el choque directo con Ayuso, no tanto con las políticas de Ayuso, sino con Ayuso como figura, ¿no? Y hay una gran diferencia en ese sentido. Y mira, a raíz de lo que decías, Jaime, te pregunto, ¿tú crees que se puede equiparar a Vox y a Podemos? Sí, bueno, en cuanto a la equiparación,
Bueno, son partidos en el espectro distintos, pero ambos apelan al mismo populismo, ¿no? No creo que sea comparable en un lado ambos populismos. Por un lado, uno es un populismo excluyente y un populismo racista y xenófobo, y por el otro lado es un populismo que usa la mayoría para intentar acaparar el poder. Entonces, desde mi punto de vista, son lo mismo, ideológicamente usan las mismas técnicas, pero éticamente habría bastantes diferenciaciones. Pero sí, yo creo que las formas son muy parecidas. Uh-huh. Javier, ¿tú crees que se puede equiparar a Vox y a Podemos? Pues yo, que me gusta intentar ser riguroso y hablábamos antes de racionalidad, evidentemente no se pueden comparar ambos partidos, no se pueden equiparar, ¿no? Son cosas muy diferentes. Sí que es verdad que se están jugando a la mutua retroalimentación a través de sobre todo de esas formas, ¿no? Y de hecho, a mí me hace gracia porque lo intentan ideológicamente colocar como dos polos, ¿no? La extrema derecha, la extrema izquierda. Yo creo que dentro de una democracia el Vox representa la extrema derecha. Efectivamente, es un partido bastante conservador, muy conservador, pero además, pero bueno, a efectos de formas y de más que populismo, yo diría demagogia, sí que hay cierta equivalencia entre ambos partidos, pero sin comparación. No sé si me entiende. Sí. Joan, ¿tú crees que Vox es una amenaza para la democracia en España? Hostia, qué pregunta. Ha sido directa, ¿eh? Ha sido directa, además me la has hecho a mí. Es evidente. Es evidente que Vox es un peligro para la democracia en España. Realmente, aquí siempre que me preguntan este tipo de cosas, pienso, ¿no? Y pienso, por ejemplo, cómo niegan la violencia machista en un primer caso, cómo después también aquí en Cataluña hemos sufrido mucho respeto con Vox. Han dicho muchos bulos de Cataluña con Vox, que nos han tratado muchas veces también de forma muy respectiva. Pienso también qué le dicen a todas aquellas personas que no tienen su misma idea, su propia idea de España, por ejemplo. No sé si a vosotros, pero a mí muchas veces y a muchos compañeros les han dicho que son enemigos de España, les han dicho que son también comunistas, bolivarianos, socialcomunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Usan un lenguaje que no viene precisamente de los mejores, podríamos decir, ideólogos del marketing. Creo que es un peligro para la democracia, sobre todo porque básicamente pues no ven más allá de lo que es su propia idea de España y utilizan unas etiquetas muy peligrosas para el resto de personas que no piensan como ellos. Joan, y permíteme que te haga una pregunta al respecto, porque tú como catalán de Tarragona, si no me equivoco, ¿consideras a Vox más peligroso para la democracia que formaciones como por ejemplo la CUP, o no tanto la CUP, que también, pero por ejemplo JxCat? Hablabas de los términos en los que se refiere Vox a la gente que no comparte su idea de España. Hemos visto en JxCat la última campaña, una serie de personas que se han referido en términos a los no independentistas, colonos, muchos términos, ¿no? que es mejor no reproducir, que iba a decir que rozan el insulto, pero yo diría que son un insulto directamente. ¿Tú crees que, por ejemplo, este tipo de partidos representan el mismo problema para la democracia, y después le haremos la pregunta al resto, que la que puede representar Vox, al menos a nivel dialéctico? No, es decir, a ver, aquí en Cataluña sí que es verdad que hay sectores de Junts que son muy, muy independentistas y que son bastante, en parte, excluyentes, pero son sectores. Y son sectores que realmente, si conoces a JxCat y conoces las dinámicas de Junts, que no deja de ser gente que viene de Convergència i Unió, que es la parte más, podríamos decir, liberal de centro-derecha de Cataluña, pues hay algunas partes, pero realmente, mayoritariamente, no es así. En cambio, vemos como, por ejemplo, Vox, el lenguaje que utiliza muchas veces y es de casi cada día. Vemos como, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, pues
dicen estas palabras, hablan de enemigos de España. Aquí en Cataluña no se habla de los enemigos de Cataluña, y por lo que me decías de la CUP, sí que es verdad que la CUP es más radical, pero creo que es otro aspecto. Es decir, siempre he sido muy crítico con la CUP, pero creo que es otro punto. Es decir, más bien cuando decimos que los extremos se tocan, yo siempre digo, la CUP sería lo más parecido, podríamos decir, a Vox en cuanto a polo opuesto, pero igualmente yo creo que Vox es mucho más peligroso que un Junts y que la CUP, bueno, sobre todo que Junts. Junts realmente, cuando lo conoces, las dinámicas internas y lo que es internamente no tiene nada que ver muchas veces con lo que se vende hacia España, porque muchas veces, por culpa del propio Vox, precisamente por Vox, se venden cosas que no son de Cataluña en el resto de España. Antes de pasarle la palabra a Jaime, quiero preguntarle a Javier, porque yo sé que en el jacobino son una izquierda, bueno, su propio nombre lo indica, ¿no? Una izquierda jacobina bastante contraria al separatismo. ¿Tú crees que estos sectores de Cataluña, Junts, la CUP, son similares a Vox en el sentido de que venden ciudadanos de segundo, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, en función de si compartes sus tesis políticas o no? Pues es una buena pregunta. Yo creo, sin hacer tampoco una correlación entre ambas ideologías, lo que sí que creo es que tanto desde Vox como desde ciertos sectores del nacionalismo catalán se participa dentro de un nacionalismo esencialista, ¿no? Digamos, de identitario, ¿no? Lo que comentaba Joan, pues igual que dice Vox, del buen español, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con él en que en Cataluña no haya quien defienda estas posturas, porque sí que se habla, de hecho, no es que se defienda el buen catalán, sino que de hecho se defiende el que es catalán y el que no. El colono. Y es que eso lo he leído mucho, de ahí iba la pregunta, ¿no? Ese nacionalismo excluyente, ¿no? En parte. Entonces, claro, para saber si estos discursos son que yo creo que sí, si son dañinos para la democracia, claro, lo principal es saber qué entendemos por democracia. Yo que tengo un concepto de democracia republicanista, ¿no? Pero desde el republicanismo de verdad, no el republicanismo de pacotilla de no quiero un rey, sino desde el republicanismo como desde la teoría política, desde unos valores y el tema de liberación democrática y tal, ¿no? Hay una serie de conceptos que son imprescindibles para entender este tema, que es el de ciudadanía, ¿no? Todos los ciudadanos libres iguales y una unidad de soberanía, ¿no? Todos decidimos sobre lo que es de todos, ¿no? Entonces, tanto unos como otros intentan hacer grupos identitarios que asimilan al corpus democrático sin que excluyendo de ese corpus democrático al que no se adapta a la idea que ellos tienen de buen español, de catalán o de lo que sea. No se quiere excluir al discrepante o bueno, hay otros criterios de exclusión étnicos y etcétera, pero bueno, por no liarnos mucho más, yo creo que es importante saber que es un ciudadano, que no se es más o menos ciudadano, o se es o no se es. No hay gradación en la ciudadanía y ese es el punto importante. Todo discurso que intente excluir del derecho del derecho a la participación democrática en función de identidades o de sentimientos o tal, pues creo que efectivamente daña a la democracia, porque eso cala y al final intentamos excluir de las deliberaciones a personas que están en su pleno derecho. Jaime, Vox, ¿peligro para la democracia? ¿Sí o no? Bueno, aquí, hombre, es difícil, ¿no? Porque así pensando, si me aplico el término de democracia, la democracia significaría, ¿no?, que el pueblo hablara. Entonces, si Vox está en el Parlamento, si la CUP está en el Parlamento y si Junts per Catalunya o Esquerra Republicana está en el Parlamento, es porque distintas personas les han votado, ¿no? Entonces, yo creo que desde distintos medios de comunicación y la opinión popular está basándose más bien en la gente que vota a Vox o la gente que vota a los partidos nacionalistas. Yo creo que debemos de reflejarnos más bien en el partido en sí y no la gente que vota a ese partido. Entonces, bueno, yo considero que efectivamente tiene que haber unos límites máximos para la democracia, porque si no rompemos la democracia, como bien decía Javier y como bien decía Joan. Pero sí que es verdad que
cuando decimos que es un peligro para la democracia una ideología que es contraria a nuestra propia ideología, estamos yendo en contra de la propia democracia desde mi punto de vista. La democracia para mí es que se sienten en una mesa todas las personas que tengan la ideología distinta y puedan conversar. Ahora bien, ¿cuál está siendo el problema? El problema está siendo que en esa mesa hay distintos partidos políticos que excluyen a otros, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo una vara de medir muy fina en la que nos deberíamos de preguntar muchas cosas y sobre todo, yo siempre digo, en estos problemas nacionalistas, porque para mí Vox, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, Bildu, el BNG son todos nacionalismos, y un nacionalismo lo que todos los ismos, como yo ya comentaba, me parecen fatales, pero los nacionalismos lo que plantean es la superioridad por el hecho de pertenecer o por el hecho de ser a otra persona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para la democracia no supone un problema porque esa gente es votada por ciudadanos, pero lo que supone un problema es pasar ciertos límites cuando ya son los propios partidos los que dicen quién sí y quién no están en esa democracia. Entonces, ahí es donde está el problema. Te lanzo otra pregunta respecto a esto, porque, claro, si un partido, sea Junts, sea la CUP, sea Vox, sea Bildu, sea BNG, su programa es acorde a las leyes de este país y se le hace un cordón sanitario, ¿tú crees que eso es una amenaza para el pluralismo? El hecho de hacerle un cordón sanitario, quiero decir, por ejemplo, imaginémonos que en Galicia Partido Popular y Partido Socialista decidieran hacerle un cordón sanitario a BNG, o en el Congreso el resto de partidos a Vox, a pesar de que BNG es la segunda fuerza en Galicia y Vox la tercera en España. ¿Tú crees que si eso se hiciera sería una amenaza para el pluralismo político? Que decía Kelsen aquello de que el pluralismo era la base de la democracia, o crees que es algo que se debe hacer? Bueno, yo creo que es algo que si los partidos políticos lo hacen, tienen que ser sus votantes los que decidan si está bien hecho o no a la hora de ir a votarles. Entonces, bueno, vemos como en distintas partes de Europa, como por ejemplo Alemania, sí que hacen un cordón sanitario a la extrema derecha. Y bueno, hombre, si lo tienen que hacer o no lo tienen que hacer, yo opino que si los partidos políticos lo hacen y la ciudadanía no le parece bien, pues será la ciudadanía la que decida y la ciudadanía la que vote. Entonces, en ese aspecto, yo considero que los partidos políticos tienen la libertad de hacer lo que quieran, sabiendo que luego van a ser sus electores los que les juzguen. Entonces, parecería bien que lo hicieran y luego, pues, las consecuencias que tuviera, efectivamente. Joan, ¿tú dirías que Vox es el único culpable de la polarización? ¿Es el mayor culpable? Evidentemente hemos visto una polarización en las últimas semanas en la campaña de Madrid. ¿Crees que esta polarización es una mera retórica política que surge a raíz de esta campaña? O, como digo, ¿crees que es Vox el principal instigador de esta polarización que hemos visto en la arena política? Bien, Vox realmente, evidentemente, que es uno de los principales culpables. En parte también otros culpables sin tanta medida son las personas que caen a la provocación de Vox, como por ejemplo, siempre lo he dicho, los que van a reventar mítines de Vox o este tipo de cosas. Realmente Vox se aprovecha para eso, para hacer su campaña. Creo que Vox es gran causante de la polarización de este país, básicamente porque cuando hay un partido político que presenta un programa electoral que va anti todo lo que no es su idea de España, es normal que haya mucha gente que se enfade y que decida que tiene que ir a votar o que decida que se tiene que hacer algo sobre este partido. Y antes de acabar, decir que se estaba, ha habido como... He buscado unos datos, y si me permites, que he buscado los que son los partidos políticos en Cataluña que vienen a ser lo que sí que sería Vox en Cataluña, que sería en un partido que se llama el Front Nacional de Cataluña. Sí, el Front Nacional de Cataluña, que sacó un 0,18% del voto, y otro que podríamos también meterlo aquí, que sería Primarias Cataluña, que sacó un 0,21%. En total hay un 51% de independentistas. Pero eso, pero eso lo dices a nivel ideología. De las elecciones catalanas. Pero me refiero... Sí, a nivel Pero claro, o sea, tú lo equiparas a nivel ideología, ¿no? Quiero decir, el equivalente, es verdad que yo conozco el Front Nacional Català, el FNC, que es un partido, además bastante contrario a la inmigración, con bastante fuerza, entre comillas, en el norte de Girona, si no me equivoco, de Lleida, no, es Girona, Olot y toda esta zona, ahí también está Alianza Catalana y demás. Pero dices, lo comparas a nivel ideológico, ¿verdad? Sí, lo comparo a nivel ideológico
porque creo que el independentismo catalán, aunque no significa que sea independentista, pero realmente está muy lejos de las tesis de Vox que antes se había comentado, me habíais preguntado, O sea, pues es que realmente está muy lejos de o las sea, tesis ¿tú no de crees Vox. que, por ejemplo, Junts per Catalunya tiene ese componente nacionalista excluyente que sí tiene Vox? En el nivel de medida de Vox, no, de ninguna manera. Es que estamos hablando que Vox, es decir, está en contra, por ejemplo, del matrimonio homosexual, es que es un partido que está en contra de principios democráticos, que intentó ilegalizar partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Es decir, realmente, cuando hablamos de extrema derecha, es decir, no podemos equiparar a Junts. Junts es un partido neoliberal que a mí, por ejemplo, no es que sea de mi agrado, pero realmente la gran masa de Junts no es de extrema derecha. En cambio, Vox, cuando tú ves un partido político que en el Congreso de los Diputados vota lo que vota, dice lo que dice y utiliza el lenguaje que utiliza generalmente y de forma continua, es evidente que sí que es un partido de extrema derecha. Así que por eso creo que el Junts no es que sea santo de mi devoción, pero llegar a decir que es parecido a Vox, yo creo que no, es una locura. Vamos a ir cerrando ya esta tertulia, porque es una tertulia breve que da para mucho. Espero poder volver a hacerla después de las elecciones, ya con los resultados sobre la mesa. Pero para ir cerrando, lanzo dos preguntas, que voy a empezar con Javier. En primer lugar, ¿tú crees que es correcto equiparar Vox a fascismo? Y en segundo lugar, si la izquierda pierde estas elecciones, si Vox entra en el gobierno o incluso lo apoya desde fuera, pero Vox gana o queda por delante de Podemos u otros partidos de izquierda en barrios obreros, ¿sería una derrota de la izquierda? ¿Qué tendría que hacer la izquierda? ¿Tendría que replantearse la estrategia? ¿Tendría que cambiar de dialéctica? Ya no tendría sentido el voto de miedo a Vox, ese argumento de que viene la ultraderecha. Javier, adelante. Muchas gracias. Pues mira, a tu primera pregunta, yo creo que está bastante claro, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista de la teoría política, desde un poco el rigor intelectual, ¿no? El fascismo es un totalitarismo, ¿no? Requiere de una serie de componentes, ¿no? Una burocratización de la economía, un control de los medios de comunicación, defendían democracia por aclamación, ¿no? Una serie de cosas que desde cierto rigor tal. Vox no tiene nada que ver con estos. Vox yo creo que es un partido que está muy cómodo en una democracia liberal, que de hecho se aprovecha de las instituciones para mandar ciertos mensajes de odio, ¿no? Y precisamente además tiene grandes dosis de conservadurismo, ¿no? Y el nacionalismo esencialista que mencionaba antes. No creo que tenga nada que ver con el fascismo y además tampoco con el nacionalcatolicismo, ¿no? Que se quiere, ¿no? Como falangista. Vox tiene un programa económico que es totalmente neoliberal. Hablan de bajadas indiscriminadas de impuestos, de niveles únicos para el IRPF, ¿no? Pensiones que quieren privatizarlas, cerrar entes públicos, cheque escolar, de regulación, ¿no? Son una serie de propuestas que equiparar a fascismo tal. Entonces yo creo que hay que avisar a la gente de lo que de verdad es Vox. Y luego la retórica, esos comportamientos de dudar de las personas que reciben amenazas de muerte, tal, esos son comportamientos que se les puede recriminar. Hay que combatir los argumentos que utilizan, como lo de los menas y tal, ¿no? Lo que pasa es que yo veo una disonancia cognitiva, y con esto engancho a la segunda pregunta que me hacías, en los argumentos de la izquierda de hablar de Vox, ¿no? Y equipararlo a fascismo, ¿no? Porque luego pretenden vencer al fascismo, ¿no? Con empatía, ¿no? Y con abrazos y tal, y votos. Claro, entonces no se puede tomar en serio, y el problema es que cuando no se toma en serio una campaña electoral, cuando se apela al voto al miedo sin rigor ninguno, pues la gente no se lo cree. Y yo de verdad espero que el PP abandone las instituciones de la Comunidad de Madrid por una temporadita, que ya llevan mucho y que, como ya decía antes, creo que hacen falta muchas cosas por hacer. Yo he nacido en Villaverde, he vivido muchos años en Villaverde, con mis padres siguen viviendo allí, mis abuelos eran de Villaverde. Allí hay muchas cosas que hacer. Yo conozco la realidad material, las necesidades de inversiones, de infraestructuras. Luego, las políticas del PP han convertido a Madrid en la región con mayor desigualdad de España.
hace unos días conocíamos que Ayuso se negaba a reclamar 3.000 viviendas del IBIMA a los fondos buitre, unas viviendas públicas que nos pertenecen a todos los madrileños, ¿no? Y sin embargo, a la vez, también salían noticias de que desde el ayuntamiento se cedían parcelas, ¿no? en un nuevo PAU a centros educativos concertados, cuando en esos sitios no existe ninguno público, ¿no? Las políticas del PP son ideológicas. Entonces, hay que evitar discursos totalmente desideologizados y esta apelación al voto del miedo, porque yo de verdad creo que hay argumentos suficientes para hacer propuestas desde la izquierda para evitar propuestas de impuestos, por ejemplo, que Madrid comentabais en algún momento que ha intentado hacer más propuestas, pero sin embargo yo he mirado su programa y no hace ni una sola mención a los impuestos. Entonces, claro, a mí se me cae un poquito el alma a los pies. Madrid, ya sabéis, se sabe mucho lo del impuesto de patrimonio y sucesiones, que están bonificados prácticamente al 100%, pero es que además el impuesto sobre la renta es el tipo máximo, es el más bajo de toda España. Entonces, es un cúmulo de cosas que desde la izquierda es una política totalmente ideológica, neoliberal, que se ha estado haciendo desde el Partido Popular, que hay que combatir, y hay suficientes argumentos y suficientes propuestas que hacer. Bueno, vamos a ir cerrando aquí la tertulia. Pido disculpas, lo estaba poniendo ahora por el chat a Joan y a Jaime por no dejarles contestar esta última pregunta. Tengo un compromiso ahora y tengo que marcharme corriendo. Os pido disculpas, pero será interesante desde luego hacer este debate una vez sucedan, pasen las elecciones, y ya con los resultados sobre la mesa, si os parece, podemos volver a repetir la tertulia y analizamos el porqué de los resultados, sean de un lado o de otro, quiero decir, sea gane quien gane, ¿no? Puede ser muy interesante ver si la estrategia de movilización de la izquierda funciona o si de lo contrario Vox se impone en varios obreros y es capaz de robarle votos a los partidos de izquierda. Así que si os parece lo repetiremos en la semana que viene o cuando podamos. Os despido ya, como digo, os pido disculpas por la rapidez. Javier, muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias a vosotros y disculpad si me he alargado, sobre todo por mis compañeros. Nada. A ti, y como no, le doy las gracias también a Joan y a Jaime por haber acudido una vez más al UPOD. A ti por invitarme. Bueno, por invitarme. Ya Jaime dirá. Y ya hablaremos más sobre este tema después de las elecciones, que creo que va a estar interesante y va a haber más de lo que hablar, Jorge. Lo haremos. Pues muchísimas gracias. Pues, stay tuned, como dicen en inglés. Estad atentos a la programación especial del UPOD, porque vamos a hacer bastantes cosas de aquí al martes. Y el martes estaremos en directo analizando los resultados. Así que ya sabéis, las elecciones madrileñas se viven en el UPOD. Hasta luego.